Mateo 2:18 es un versículo que presenta bastantes dificultades para entender de lo que está hablando. Para ello sería necesario intentar entender la mente de las personas a las que va dirigido este escrito, o sea, los cristianos del primer siglo. Es más, yo diría los cristianos anteriores a la destrucción del templo, porque a mi entender Mateo escribió su evangelio antes de la destrucción del templo y poco después de la muerte de Jesús. Ya sé que la mayoría de las personas opinan diferente, pero yo estoy más del lado de los que dicen que fue escrito antes de la destrucción del templo. Pero bueno, eso es un tema como para otro día. La dificultad que se ofrece aquí es primeramente que si lo leemos, dice, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. La primera pregunta es, ahí cuando dice que grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora, para un cristiano de nuestro siglo esto es obviamente alegórico porque los muertos no lloran. Pero ya que vamos a intentar ponernos en la mente de Mateo, en aquella época la gente consideraba que los muertos en la otra vida estaban activos, hacían cosas, como por ejemplo lamentarse, llorar, estar alegres, intervenir, había diferentes funciones. La idea de que en el cielo se está tumbado en una nube tocando la arpa, eso aparece muchísimos siglos después. Y ya a principios de este siglo el Papa dijo que la vida eterna era un estado, o sea, básicamente estar muerto en vida y estar contento con ello. Yo no digo que sea ni una cosa ni que sea otra, pero lo que sí es seguro es que ellos consideraban que había actividad. Incluso lo puedes ver en la historia de Lázaro, el pobre y el hombre rico. Allí eso no es una parábola y se puede leer de una forma como que es una analogía, pero las personas que estaban escuchando lo que se les estaba explicando del hombre rico y el pobre que se había muerto tal y cual, para ellos era una historia y está contado como una historia verdadera, no como una analogía. Hoy en día la mayoría de las personas se lo tomarán como que es una analogía de que Raquel esté llorando porque está muerta, pero si tú vas a los escritos mishnaicos, de los que hay muchísimos y que son de un siglo antes a un par de siglos después de que Mateo escribiera esto, verás que ellos consideran que los muertos tienen actividades. No así los saduceos, pero como estamos en el círculo fariseo de pensamiento, pues ahí lo dejo. Vamos a ir a la cita que está aquí poniendo Mateo, que está en Jeremías 31:15 y que está textual y está obviamente sacada de la Biblia hebrea, no está sacada de la Septuaginta, y dice exactamente lo mismo. Así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Lo primero que hay que decir es que lamentablemente ahí le metieron mano los traductores y le cambiaron el sentido tanto en la cita de Jeremías como en la de Mateo. Los traductores españoles, tanto en la Reina Valera como en la Biblia textual como en la mayoría, ponen que los hijos perecieron, pero los hijos no perecieron. Estamos aquí en una profecía de Jeremías que está hablando que los hijos se han ido a Babilonia. Y es más, si sigues leyendo, dice, así ha dicho el Señor, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Si están muertos, ¿cómo van a volver? Y lo repito otra vez, y esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor, y los hijos volverán a su propia tierra. Esa es la esencia del libro de Jeremías. Les da esperanza de que los hijos de Raquel que han sido deportados a Babilonia van a regresar. No dice que estén muertos. Vamos al original en hebreo. ¿Y qué es lo que dice? Lo mismo que dicen en una docena de Biblias en inglés que he mirado.
No dice porque perecieron, sino porque no están. Entonces ahí lo que pasa es que los traductores han jugado con la ventaja de que en español es la única lengua que existe el verbo ser o estar. En todos los demás idiomas el ser y estar no existen. En inglés tienes el to be, que es ser o estar. En francés tienes el je suis, que es ser o estar. En catalán tienes el jo soc, que es soy o estar. Y en hebreo ni tan siquiera existe en presente. Entonces ellos han jugado con eso porque la palabra que usada aquí es muy fácil de traducir. Además es una palabra hebrea muy fácil de aprender, que es la palabra ein. Si te gusta el jazz americano, cuando cantan te me dicen ain't para decir que no hay. Realmente lo que pone es como está en inglés y como está en todas partes. Porque no están. Incluso en la Septuaginta, como está en griego, también pone porque no están. Y en la cita en griego de Mateo 2 también dice porque no están. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han jugado con esas palabras y han puesto porque perecieron, pero no perecieron, están vivos. De hecho, no solamente un par de versículos después dice que volverán, y Mateo seguramente se dio cuenta, también él dice en el 20, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuran la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Es exactamente lo mismo. El paralelo es exacto. Ahora, ¿por qué ellos pusieron perecieron en vez de no están? Para hacerle cuadrar la profecía de Mateo. Pero la palabra de Dios es poderosa por sí misma. Alterar, ponerle peso a la palabra de Dios, camuflarla para que tome un sentido, no solamente es innecesario, sino que es un pecado grave. Fíjate lo que dice Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Adonai vuestro Dios que yo os ordeno. No hay que ponerle peso a las profecías ni a la palabra de Dios para intentar hacerla cuadrar más de lo que ya cuadra. ¿Por qué? Porque las escrituras son perfectas y algo que es perfecto no se puede mejorar. Bueno, sigamos con el versículo porque ofrece otras dificultades más. Dice aquí que Raquel llora a sus hijos. Y lo que muchos se han preguntado es, pero es que los que perecieron no eran hijos de Raquel, eran de la tribu de Judá. Bueno, en el versículo de Jeremías sí está hablando de los descendientes de Raquel. Fueron llevadas a Babilonia y ella está llorando por eso. Y Jeremías en su libro le dice que no llore porque van a volver, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que cuando aquí lo cita, está hablando de Raquel, que ¿dónde está enterrada? Está enterrada en la tumba de Raquel. ¿Y dónde queda la tumba de Raquel? Queda a menos de la distancia de un día de reposo, a pocos minutos de Belén, pero está en Benjamín. Génesis 35, 19. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces, ¿dónde la enterró? Justo al lado de Belén, a pocos metros, a pocos minutos de Belén. Y en la época en que Moisés escribió esto, la sepultura todavía estaba allí. Pero la cuestión es que si vamos a 1 Samuel 10:2, dice, hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín. En la época de Samuel, la tumba de Raquel seguía ahí. La tumba de Raquel hace frontera. Hacia el sur, unos metros al sur es Judá, unos metros al norte ya es Benjamín. Y en la época de Mateo, ¿dónde estaba la sepultura? Estaba en Belén, a unos minutos andando se llegaba a la tumba. ¿Y dónde está hoy? Está en el mismo lugar.
a menos de un día de reposo. Y si te fijas, en Mateo dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magis, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Y eso incluye los que ya estaban en el lado de Benjamín a menos de un día de reposo, que lo que se puedan dar un día de reposo para que sean alrededores, pues son unos 9, no llega al kilómetro, que es donde está. Entonces, ella sí tiene motivos para llorar porque también perecieron algunos niños de la tribu de Benjamín. Ahora, hay una explicación mucho más tranquila y mucho más lógica y sin necesidad de estar contando a cuántos son los alrededores de Belén o no. Y es que simplemente para el tiempo que Mateo escribe ya las tribus se habían mezclado entre ellas. Y su tumba, la de Raquel, está ahí en alto, desde donde lo puede ver la matanza. Y los que perecieron eran de todas las tribus, porque justamente fue la tribu de Benjamín la primera en mezclarse con las otras tribus, hasta que ocurrió aquel lamentable episodio que está en Jueces, donde casi se extermina la tribu de Benjamín, y luego no es que se les diera permiso, sino se les dijo que tomaran mujeres de otras tribus, porque hasta entonces no se habían mezclado las tribus, y que ellos mirarían hacia otro lado. A partir de ahí, con Benjamín justamente, hijo de Raquel, es que se empezaron a mezclar las tribus. Y ya para cuando se escribe Jeremías, ya es cuando se mezclan todas las tribus, porque los que se fueron para Babilonia en la primera deportación se mezclaron. Los que se quedaron en el norte, que eran como los de menos convicciones, se mezclaron con los que luego llegaron, y esos son los samaritanos. Pero otros de más convicciones huyeron y se mezclaron con los de Judá. Y luego ya con la segunda deportación ya acabaron de mezclarse. Lo que pasa que son los de Judá los que asimilaron a las tribus del norte. Israelita y judío en la época de Mateo es algo sinónimo. O sea, si tú vas, por ejemplo, a Juan 1:47, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él no está diciendo que él no sea judío, no está diciendo que él pertenezca a una de las tribus del norte y que no sea de los del sur. Ni tampoco están diciendo, cuando hablan de los judíos, están diciendo que son de la tribu de Judá. En esa época ya estaban todos mezclados desde la deportación. De hecho, desde el intento de exterminio de Benjamín ya empezaron a mezclarse. Raquel, ¿por qué llora? Llora por sus hijos, y lo dice 2 veces, es un sobreénfasis, llora amargamente, por eso que lo dice 2 veces. Pero el versículo tiene todavía más problemas. Vemos que en Mateo 2 dice, voz fue oída en Ramá. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver Ramá aquí con esto? Bueno, yo creo que uno de los principales problemas está que la tumba de Raquel, que está en Benjamín, sí está a pocos minutos de Belén. De hecho, es parte de Belén hoy en día. Pero Ramá queda muy lejos. Belén está al sur de Jerusalén y Ramá está al norte de Jerusalén. Ramá no son los alrededores de Belén, ni mucho menos. Eso no es un alrededor, o sea, ni Jerusalén se cuenta como alrededores de Belén. Los alrededores son 900 y pico metros, es un día de reposo, si no ya es un viaje, ya no son alrededores. ¿Cómo es que fue oído en Ramá? Yo creo que el problema está en que Mateo está leyendo del hebreo. Entonces, si vamos otra vez a Jeremías, dice, así ha dicho Adonai, voz fue oída. Si lo lees en español, pone en Ramá y pone Ramá con mayúsculas. Pero en hebreo no hay mayúsculas. O sea, todo el mundo está asumiendo que está hablando de cierto pueblo que queda lejos de Belén, mucho más allá de Jerusalén. Pero imagínate que hasta Rashi, el gran erudito judío, que puedes estar 100% seguro que nunca leyó a Mateo,
Él interpreta que aquí lo que dice es voz fue oída en lo alto, porque Ramá en hebreo significa alto. Y hay muchas ramas, no solamente la que está más al norte de Jerusalén. Entonces, yo creo que, en mi opinión, Mateo, cuando está leyendo, dice, así ha dicho Adonai, voz fue oída en lo alto, porque es que la sepultura de Raquel no cogió su esposo y la llevó unos metros más abajo y la enterró en Belén, sino que la enterró donde murió, que es un lugar alto, y ahí quedó el sepulcro en alto. Entonces, para mí, lo que Mateo está leyendo es, así ha dicho el Señor, voz fue oída en lo alto, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque ya no están. En verdad es bastante sencillo la palabra Ein, como pone aquí, Ein Elokeinu, Ein Kadonenu, Ein Kamalkenu, Ein Kanomoshinenu, etc. Significa, aquí está traducido, no hay nadie como nuestro Dios, no hay nadie como nuestro Señor, no hay nadie como nuestro Rey, no hay nadie como nuestro Salvador. Ein significa no hay, no está, no es. Esto que está puesto aquí, perecieron, no perecieron, se los llevaron a Babilonia, eso es todo. No es que perecieran. Y en Mateo 2 también pone porque perecieron. No perecieron, los asesinaron. Lo que hay que traducir es correctamente, no hay que intentar cuadrar las profecías, sino simplemente dejar que la palabra hable por sí misma, no hay ningún problema. Y expresarse bien. Es como lo que pasó el 7 de octubre. Hamás mató una judía de Sevilla y un judío del País Vasco. Al cabo de 4 o 5 días el presidente Sánchez pone un Twitter ahí, un ex. Lamentamos el fallecimiento. ¿Cuál lamentamos? ¿Cuál fallecimiento? No fallecieron, los asesinaron. A ver, no es lo mismo que te dé un ataque de corazón, que te secuestren, te violen, te torturen y te maten, ¿verdad? Entonces las palabras hay que usarlas adecuadamente, especialmente si se trata de las escrituras. Las escrituras se explican por sí mismas.